gracias por la presentación. Entonces esto hace parte de este programa que tenemos nosotros, que se llama Conversaciones en la Cinemateca. Y tenemos que aprovechar hoy a nuestro invitado. Yo creo que Alonso Torres se convirtió un poco como en alguien al que hace rato queríamos conversar con él, sobre todo cuando salió Perro come perro, pues obviamente conocimos el poder, digámoslo, de esa historia y un poco los rumores que había sobre cómo había nacido esta historia. Luego lo vimos en Todos tus muertos, también una cosa muy distinta, también, pero también muy poderosa. Quisiéramos hoy pues concentrarnos en esas dos películas fundamentalmente y en una que son hechas con Carlos Moreno y en una tercera que escribió como co-guionista con Laura Mora, ¿cierto? Que está aquí, que vino también a acompañar a Alonso, que son muy buenos amigos, han trabajado desde hace rato, están, digámoslo, conversando de muchas cosas a través también de Carlos Moreno, ¿cierto? Y yo creo que una cuarta, digámoslo, una cuarta reflexión sobre una obra sería una que no es muy tuya, ¿cierto? Que entraste un poco de Salvamento Último Momento, que es Que viva la música, ¿cierto? Y sobre todo, no sé, conversamos el otro día que estas películas de cine negro, ¿cierto? De mafia, de gángster y todo eso en un país que ha sido atravesada por la mafia desde hace décadas y que ha dejado una impronta de episodios y de personajes que son de por sí fascinantes, ¿cierto? O impresionantes, fascinantes, en todo sentido, que vos me decías que por qué no existía, que te extrañaba que, digamos, en un país en donde la lucha entre lo legal y lo ilegal está todo el tiempo presente en todos los órdenes del día y de la vida. No hay prácticamente escritores, digamos, los guionistas que hayan desarrollado una obra en ese sentido de cine negro. Por eso yo soy también, como todos los cineastas de nuestra generación, muy enamorado de todo ese cine de gángster y por eso cuando llega tu obra, pues siempre quisimos conversar con el autor, con uno de los autores, puesto que se trata de una obra muy poderosa, que llena de elementos y demás, pero devolvámonos un poco, hablemos de vos, hablemos, hay una premisa que me dijo Alonso cuando conversamos en estos días y él me dijo, Víctor, es que a mí me parece que el problema de los guionistas en este país es que han estudiado mucho, tienen muchas técnicas, se las saben todas, conocen todos los referentes y demás, pero no tienen calle, no tienen calle, no han vivido, digámoslo, esa vida en presente que en esos lugares donde la vida, el poder y se disputa, ¿cierto? Que es la calle. La calle es como un lugar donde está todo el tiempo, es decir, todos los corrientes de poder en encuentro y por lo tanto es un lugar que tiene sus leyes y se corre un peligro personal y donde de alguna manera la vida como que ocurre allí es donde ocurre en primera instancia, ¿cierto? Entonces yo te preguntaba, ¿por qué? Entonces vos me dijiste, Víctor, es que te tengo que contar de dónde vengo yo, quién soy yo. Entonces no sé, pero salúdanos primero, Alonso, y qué bueno que estés No, por acá, hermano. pues para mí es un orgullo de verdad y un placer estar acá. De verdad que pues estar aquí rodeado digamos, de amantes del cine y estar en Medellín, digamos. Yo, yo puedo decir, primero es que una de las primeras películas que a mí me encantó del cine colombiano es hecha por Felipe Aljuri y es una película que a mí me invitó de alguna manera a contar también, o sea, que esas cosas que te dicen, es posible contar una película y tú sabes que esa clave de esa película tiene un humor muy Muy negro, profundo y muy negro, sí. ¿no? Y también va la de nosotros y va finalmente por ese lado. Aunque, a ver, yo soy de Tuluá, eh, por, por alguna razón, Tuluá es una ciudad en el valle que tiene una relación muy profunda con Medellín.
que de hecho yo creo que está más cerca de Medellín que de Cali, por varias razones. Y tiene, digamos, momentos donde ha estado muy presente aquí y donde Medellín ha estado muy presente allá, ¿no? De hecho, por ejemplo, en algún momento en Medellín estuvieron gravitando tres personajes de Tuluá muy importantes y fueron muy importantes acá, que eran el general Gallego, que era el general de la policía, el coronel de la policía, Mario Montoya, que era el comandante del ejército, y don Berna, que también es tulueño. Qué bien esa mirada de Medellín vista desde esos tres bien personajes. Oscura, ¿no? Y es una mirada bien oscura, pero a ver, para hablar de dónde nacen las historias, yo lo que creo y lo que te decía a propósito de esa formación cinematográfica o digamos como que ese conocimiento técnico en cinematografía y en guión en particular, debería un poco soltar la culpa y la vergüenza de lo que somos. Un poco porque siento que los realizadores en general tienden a irse a Nueva York mentalmente, o a Los Ángeles, o a Madrid, o a Londres, ¿no? Y miramos esto de una manera un poco vergonzante, lo miramos con culpa y con reproche, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo ahora es cierto, o sea, eso nos cruza, eso somos nosotros. Cuando llegan los problemas, nosotros nos convertimos en eso que nos da vergüenza, o sea, damos cuenta que tenemos un lado muy criminal, que tenemos un lado muy oscuro, ¿sí? Que hacemos parte, digamos, de todo esto que de alguna manera nos aterra, pero que también nos seduce. Tú lo has sentido entonces como una especie de presión moral, digámoslo, en no tratar estos temas oscuros, digámoslo, de la delincuencia y todo eso, porque son muy oscuros y son muy nuestros, y la verdad es que no. Hablábamos el otro día que meterse, digámoslo, a hablar de la mafia, digámoslo, con componentes de realidad y demás, es muy duro porque son compañías, digámoslo, que te van pues un poco, te van erosionando un poco tu tranquilidad, y no es fácil, digámoslo, arrojarse una película de mafia, porque esa corrientes oscuras empiezan también a entrar dentro de uno, ¿cierto? O tú, ¿cómo lo has sentido? Eres un poco, en ese sentido, como una moralidad, digámoslo, de los guionistas colombianos en no lanzarse a esos temas porque son unos temas duros, ¿no? Sí, además porque no resultan tan correctos, digamos. Exactamente, porque se contamina uno mucho de ilegalidad, de maldad, de crimen, de apología del delito. Está uno en un borde en donde, además aquí también son expertos en señalar eso en uno, ¿cierto? En un director que hace eso, todo el mundo ahí mismo te señala y de alguna manera te estigmatizan, y eso no deja de influir en uno. Claro, y también señalan, por ejemplo, que estamos hartos, que estamos cansados de eso, que es la misma narrativa, que es la misma historia, como si eso ya hubiera pasado, ¿no? Hablamos Sí, en pasado de eso, sí, como si sí. ya estuviéramos en un presente que nos hace vislumbrar otra cosa, y lo que yo realmente vislumbro es eso para largo, ¿no? O sea, que estamos cruzados y estamos con eso muy enfrente, muy encima. Pero el consejo tuyo sería que la gente, pues digámoslo, yo también he sido muy moralista con eso después de que hicimos Rodrigo de No Futuro. Tanta crítica también me hizo pensar en que no debíamos seguir por ahí, ¿sí me entiendes? Como por esa cantaleta moral de todo el mundo, sobre todo en una sociedad como la antioqueña, en donde tienes que sacrificar todo para ser moral y para llevar. Es terrible eso, es decir, yo creo que en las escuelas de cine debería de alguna manera existir una frase donde, o darle a todo el mundo la posibilidad de eximirse de esa moralidad y decir, escriban sobre todo, o sea, abran la mente sobre todo, es decir, un escritor no puede tener esas talanqueras y esas cosas, ¿cierto? Mira, yo soy sociólogo, ¿cierto? Y la gente me pregunta a mí, ¿y vos por qué te pusiste a estudiar sociología y no literatura o una cosa más afín con lo que haces? Y yo le respondo que es que quería entender. O sea, quería entender porque yo me sentía amado, querido,
rodeado de amor, siempre, toda mi vida, o sea, me sentí un ser afortunado, pero me parecía que el mundo a mi alrededor era una mierda, ¿no? Yo quería entender qué pasaba allí, qué ocurría allí. Lo mismo creo que pasa con las películas. Uno se mete a escribir una película, se mete a contar una historia porque eso le duele, porque quiere entender, porque quiere saber, es una exploración, es una investigación, de alguna manera, que es muy personal, ¿no? Y como siento que estamos rodeados, cruzados, un poco también arreados por la cultura del narcotráfico y por toda esta violencia visceral, siento que es algo a lo que debemos entregarnos y un tema al que debemos abordar permanentemente. No digo que sea la obra permanente de la vida, pero creo que sí, en algún momento de la vida y de la obra hay que, de alguna manera, meterle el diente a eso. Eh, la referencia personal tuya, perdóname que yo te la pida porque es importante, porque Alonso pues comenta que cuando él está niño, de 8 o 10 años, Tuluá está lleno de mafiosos y lleno de pistolocos, ¿cierto? Y parte de un poco de esa gente que estaba, digamos, al borde de lo legal, era un hermano tuyo. Y vos de alguna manera estuviste muy junto a él y a todos esos amigos locos, ¿cierto? Que muchos de ellos después los asesinaron. Y ese punto de partida de tu vida, pues ha marcado obviamente tu escritura, ¿cierto? Claro, es que yo creo que a los 10 años yo había visto 50 muertos. O sea, gente descuartizada, gente asesinada, tiroteada, o sea, y en la calle, ¿no? Y gente, por ejemplo, a mí me gustaba ir a pescar, ¿no? De niño, con amigos. Y en algún momento llegamos a un punto donde estaba la policía, estaban sacando un cuerpo, y no era un cuerpo, eran dos, era un padre y un hijo que estaban pescando en esa zona, y en esa zona habían cocinas, ¿no? Y los habían asesinado y los habían enrollado en alambre de púas, entonces los cuerpos estaban como deformes por esa violencia. O sea, y ver eso cuando tú tienes 10 años, 11 años, te abruma, digamos. Es algo que está más allá de la razón, digamos. ¿Sí? Es irracional completamente y algo que te marca para toda la vida. O sea, y tener un hermano, criminal, calavera, como decíamos nosotros, y que tu vida esté cruzada, por esos eventos asociados a esa criminalidad, pero también a ese choque entre la justicia y el crimen, entre una justicia que siempre es dudosa, que siempre está en conflicto, con la propia sociedad que dice representar, te genera unas preguntas muy profundas que, pues, cuando llegó la oportunidad, o cuando llega la oportunidad, uno trata de alguna manera de integrarlas a sus historias, de reflexionar en sus historias sobre eso, ¿no? Y creo que eso ha estado presente un poco, esas preguntas en las películas, incluso muy presente, sobre todo la muerte de mi hermano asesinado, en la película en la que colaboré con Laura, ¿no? Porque teníamos cada quien desde su orilla un asesinato que nos había marcado, que nos había roto, ¿sí? Qué interesante ese diálogo del que está del lado del bandido y la que está del lado de la víctima, ¿cierto? Ahora más tarde nos hablas un poco de ese diálogo y cómo influyó en el guión. ¿Cómo influyó en el guión? ¿Cómo empieza entonces? Tú estudias sociología para tratar de entender. Cuando conversamos me gustó mucho una cosa, como una descripción que hiciste de la mafia, de cuando aparecen ya no los bandidos como tu hermano, sino ya los mafiosos que empiezan a cambiar los barrios, a hacer unas mansiones, unas casas, pero rápidamente los asesinan, ¿cierto? El auge y la caída. Eso del auge y la caída es algo que tú viviste en Tuluá, lo viste, digámoslo, en los vecinos. Y eso me imagino que esa es una piedra angular de la literatura y del cine negro, ¿cierto? El auge y la caída es, digamos, como una estructura. Y es una estructura que está presente, muy presente, no solamente en la literatura, sino en el cine, ¿no? Sí. Y que, pues uno viendo las películas de los 50, de los 40 y los 50, encuentra mucha referencia a ese tipo de estructura allí, ¿no?
Y cuando yo estaba niño, pues yo soy de un barrio tan popular que se llama El Popular. Entonces, muchos de mis amigos se fueron de raspachines primero, alguno consiguió la manera de irse a Estados Unidos y volvía con algún capital y montaba una cocina y invitaba a los amigos a cocinar allí, ¿no? Alguna cocina de esas explotó también alguna vez y murieron 3, 4 amigos allí quemados. Entonces eso estaba muy presente, pero también estaba presente lo que tú dices, el auge, o sea, ese enriquecimiento repentino, mágico, esa idea del mágico va por allí, ¿no? Era un enriquecimiento de un momento a otro que era deslumbrante, pero también luego venía una cosa que marcaba mucho la mirada, sobre todo creo de alguien sensible, y es que muy rápidamente la familia se rompía. O sea, esas familias que eran de toda la vida con uno, ¿no? De repente andaban todos en carro, tenían una supermansión y tenían dinero, pero ya uno veía un conflicto y una ruptura en esa familia, veía una desgracia allí asociada a una riqueza repentina. Eso era una de las cosas que a mí me parecía más interesante de Una eso. desgracia que no era propiamente la violencia del negocio, sino de problemas de familia que suscitaba la riqueza, ¿no? Era como una maldición. O sea, que, claro, supuestamente lo que nos iba a salvar era el dinero, y el dinero llegaba y nos rompía. El dinero nos traía la desgracia. Eso era algo que yo veía muy desde niño, ¿no? Mi papá, que era zapatero, me hacía notar mucho eso. Sí, Me porque hacía eso es un tema muy interesante y digámoslo, las películas de mafia eso no lo han tratado, sí, poco, ¿cierto? poco. Digamos cómo se rompe, por ejemplo, en Buenos Muchachos, la película de Scorsese, que uno ve cómo este hombre se va prostituyendo y se va yendo hacia la oscuridad con todo y su familia y su esposa, ¿recuerdas? Digamos, podría ser una referencia de eso, pero creo que es un tema que poco se ha tratado. Ajá. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue ese encuentro entre el cineasta Carlos Moreno y tú, que eras en ese momento, ponían la música en una discoteca de salsa tremenda que se llamaba, ¿cómo era? Se llama La Bodega Cubana. La Bodega Cubana. Ahí La Bodega estabas Cubana. vos. Habías llegado trabajando en la noche, poniendo música. A ver, la cosa ¿Cómo se empieza da ese así. encuentro? Mira, ¿Y cómo resulta el proyecto de que, bueno, vamos a hacer esta historia sí, basado en unos textos tuyos, como en una especie de novela, ¿no? es que yo escribía cuento y escribía poesía antes de la universidad. Pero resulta que fui a la universidad a salvarme y me estaba destruyendo la racionalidad. O sea, esa pretensión científica de la sociología me pesaba y me sigue pesando mucho. O sea, por un lado me ha dado luces, pero por otro lado muchas sombras. Entonces, en algún momento yo dije, no, yo quiero escribir una novela, yo quiero articular todos estos relatos en una novela criminal. Y no lo logré, fracasé. O sea, llegó un momento donde yo dije, yo no sé qué más, para dónde echar con esto. Sin embargo... ¿Y por qué? ¿Qué era lo que te hacía, te enredaba pues en la Sí, la yo novela? ya no sabía cómo articular, digamos, esos mundos, esos universos de los diversos personajes, digamos como... ¿De qué trataba la novela? Perdóname, ¿de qué era? Los Malditos se llamaba. Se llamaba Los Malditos y eran historias de bandidos que terminaban todos en tragedia. O sea, de bandidos que todos fracasaban. O sea, no era el bandido, digamos, el capo, el que logra llegar a la cumbre, no era ese el bandido. Era el bandido que siempre fracasa, ¿no? Bandidos atormentados, ¿cierto? Y estaba buscando articular, digamos, todas esas historias, que es un poco lo que se logra en la película, y yo no lo logré en la novela, digamos. Entonces, habiendo fracasado, yo le dije a Diego Jiménez alguna vez, mira, Diego Jiménez es el camarógrafo, mira, yo tengo una historia allí, y ahí me parece que hay como unas imágenes como cinematográficas allí. Ahora, todo el mundo cree lo mismo, ¿no? Pero ¿qué imágenes, danos esa primicia, qué sí, imágenes tenías sí, ahí por ejemplo, interesantes que te claro, gustaban?
esa diferencia, digamos, entre los bandidos, el bandido conservador, ese bandido está muy asociado a la masculinidad, el bandido que se considera macho y de vieja guardia, que es el que mata con revólver y el que hace sus cosas con revólver porque entiende que con 6 balas puede hacerlo todo, ¿cierto? Y está el otro bandido que es el que alardea, el bandido de que hace mucho ruido y que anda con una pistola, y eso está en la película, ¿no? Ese debate allí entre las armas y quién es más hombre y quién es, no. Ese tipo de cosas eran las que estaban en esa película, en ese intento de novela, digamos, en una novela fallida. Pero te pregunto, Alonso, digámoslo, yo recuerdo que cuando estábamos en plena auge de las mafias del cartel de Medellín y el de Cali, eran dos carteles muy distintos y la gente de Cali, Valverde, por ejemplo, era alguien que siempre hablaba de que estaba a punto de escribir una gran novela y que, bueno, todo ese cartel de los Rodríguez Orejuela y todo ese grupo eran bastante interesante. ¿Tú lo conociste un poco? O sea, esa mafia que está en la película, la mafia caleña, ¿la conociste? ¿De dónde alimentaste esos relatos? No, no, yo lo que Porque conozco, había no. gente que era especialista en esa, en el cartel de Cali, había gente especialista, te lo digo, Valverde era gente que estaba muy cerca también de ellos. Claro, pero realmente los personajes, por ejemplo, Víctor Peñaranda, que es el protagonista, ¿m? Víctor Peñaranda era realmente la imagen de un sicario que iba a la bodega, al negocio donde yo trabajo, y conversábamos mucho, y él me hablaba de su vida, de su mundo, de sus cosas, y era alguien a quien yo le temía mucho, le tenía mucho miedo porque era un tipo muy suave, muy respetuoso, pero tenía una sonrisa siniestra, ¿no? O sea, cuando uno lo miraba, uno se da cuenta que era alguien perverso, realmente. Y de él es que yo tomo ese personaje de Víctor Peñaranda. O sea, eran personajes que yo veía caminando, realmente, Ya. ¿no? ¿Y cómo lograste, si te daba miedo del hombre, cómo lograste que te contara cosas? No sé, porque a uno le cuentan cosas hasta lo que no deben, realmente. O sea, muchas veces te cuentan unas historias tan personales, a veces tan dramáticas y a veces tan siniestras, tan horribles, que uno no entiende por qué se lo cuentan a uno. O sea, es como una carga, es como si quisieran depositar en uno, zafarse de algo y entregárselo a uno y uno se va con esa carga para la casa y no sabe muy bien qué hacer con eso. No, entonces mejor como escribir sobre eso y también y echárselo encima a otros, ¿no? Un poco como exorcizar eso, como un fardo, digamos, ¿no? Y Carlos, cuando vio, digámoslo, todo ese boceto, esa novela, ¿cómo fue el proceso entonces ya hacia la novela, Claro. hacia Carlos va a la bodega, él venía a estudiar en Barcelona y fue a la bodega y le hablé pues que había una cosa así, o sea, y me dijo, no, hagámosle. Carlos, digamos, tiene ese espíritu así tranquilo, sereno, y entonces me dijo, no, hagámosle. Y empezamos a trabajar, empezamos sobre todo a leer porque yo no tenía media idea de escribir guiones, ni media, No tenías, no ni tenías. media. Yo era amante de las películas, pero no tenía ni media idea de eso. Entonces fue un proceso en el que empezamos a ver películas repetidamente, intentando encontrar, digamos, las claves que utilizaba el guionista sobre todo. Perdón. Y, gracias. Y empezamos a armar, digamos, la historia a partir de lo que habíamos leído técnicamente, ¿no? Carlos, obviamente, él es comunicador, venía de estudiar narrativa audiovisual en Barcelona, él sí tenía una idea mucho más clara de eso, ¿cierto? Yo era un poco más libre, que creo que esa libertad después la perdí y me duele, porque también las estructuras y eso son una camisa de fuerza que Antes no sabías de estructuras, antes no sabías para no tenía ni nada. media idea, ni media idea. Y digamos que estábamos trabajando en un drama, o sea, entendíamos que la historia en la que estábamos era un drama criminal, ¿cierto? Luego, como lo hablamos en estos días, en una residencia en Madrid,
de la Fundación Carolina, Carlos viajó y tuvo la oportunidad de hablar con Joaquín Jordá, que era un tipo que sabía muchísimo de cine, que era un dramaturgo además, y él le dijo, usted aquí no tiene un drama, usted aquí lo que tiene es una comedia negra. Pero nosotros estamos mirando la cosa también con cierta culpa, con cierta vergüenza, ¿no? Sí, como pidiendo disculpas, pues, de Sí, como meterse pidiendo perdón y permiso. como, sí. Y él nos dijo, déjense ir, De libérense, huevonadas, pues. libérense. Y la película empezó a coger otro tono, que es el tono realmente que uno Y siente ahí en como la yo película. estuve pensando en estos días cuando me dijiste eso, y cómo era la película dramática sin humor negro. Entre otras cosas, yo no sé si ustedes, quien han visto la película, tienen esa sensación tan clara de que se trata de una comedia negra. No. Aquí los países hermanos somos, no solo no hacemos comedia negra, sino que no la vemos siquiera, sino que todos se nos traducen drama, en drama mayor. Entonces, pues lo pregunto porque yo no la he visto. Sí le veo, digamos, unos rasgos de comedia negra, pero me abruma los personajes. eh, ahora nos cuentas en qué momento es comedia negra también para saberlo, porque eh, en cierto sentido cuando, pues, no sé, cuando ese personaje le da por asesinar a alguien, quiere regalarle a alguien, ¿cierto? Como mostrar su poder de que de que decide sobre la vida de los demás y demás, o sea, la vida y la muerte. Eso es filosófico, eso no lo veo yo como comedia negra. O sea, tiene lados que son como metafísicos, o no te parece? Claro, reside básicamente en el personaje de alguna manera principal que es Peñaranda, Sí, que es un personaje sin suerte, sin fortuna, ¿no? Y la idea era llevar, digamos, el relato hacia el absurdo y que ese absurdo nos generara, digamos, ese momento de humor que es repentino, que brota, que fluye, ¿no? Y uno no entiende muy bien por qué, sí, ¿no? Que uno dice, este man tan de malas, o sea, ¿cierto? sí. Y, por ejemplo, a él lo meten a esa habitación y luego cuando lo meten con Benítez en la habitación, no sé si han visto la película, si estoy hablando, digamos, de algo extraño, y lo meten a esa habitación con Benítez y luego traen al hombre que él más odia en el mundo, o sea, que es a Benítez, un tipo que es contenido, que es conservador, como Peñaranda, y traen al hombre más desparpajado, ¿sí? Más cínico, que es Sierra, que es el personaje de Álvaro Rodríguez, Sí. ¿cierto? O sea, que era un personaje que permanentemente la vida le estaba metiendo presión. ¿Mm? Era por ahí donde, porque por ejemplo, la película tiene momentos que yo llamaría casi siniestros. Ese momento cuando él asesina al otro con esa motosierra, ¿no? Que es el tipo de escenas donde uno llora realmente cuando uno se pone en los zapatos de la víctima, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué estoy escribiendo? O sea, ¿esto es demasiado? ¿No? O sea, como que te confronta y tú dices, bueno, eh, Te da como una culpa de estar disfrutando ¿esto de qué se trata? con la ¿No? perversión, pues como con cierta... Claro, pero también cuando uno ha vivido tanto en la violencia, o sea, que lo ha visto tan de cerca, también llega un momento donde dice, no, es que es así y no es de otra manera, ¿sí? O sea, no había forma que ese personaje se saliera de ahí sin cometer esa atrocidad, ¿sí? Es más o menos como una especie de destino, y ya era un asunto más de verosimilitud que otra cosa en la historia. Ajá. Te iba a preguntar, vos me decías que la historia se había desatado un poco por la idea tuya de que en estas sociedades criminales el que no cumple los códigos inmediatamente desata una serie de acciones, pues, es decir, como quien dice, el no cumplir desata inmediatamente como un impulso del guión, de la historia, una causalidad,
Que eso era, por eso fue que ustedes de alguna manera decidieron que al comienzo de la historia, eso que él no debió hacer, ¿cierto? Iba contra los códigos, eso lo condena, ya lo pone en una dirección, digámoslo, ya de ser una persona al que todo el mundo está persiguiendo, ¿cierto? Y que uno sabe que va a terminar mal. Claro, y es que ese es el que yo considero el tema de la película. Ese es el tema de la película. Ese es el tema de la película. Sí, no es, digamos, una exploración del mundo criminal en otro sentido, sino que es el mundo de las reglas, de los códigos, cuando se rompen los códigos, lo que sucede, y no solamente en el mundo criminal, sino en otros ámbitos, ¿no? Sí, y es muy, yo creo que es como muy afortunado ese comienzo de guión porque de entrada ya la historia se desestabiliza, ya pierde equilibrio y la historia tiene que rehacer el equilibrio a través de encontrar quién fue el culpable y ajusticiarlo, matarlo, ¿cierto? O sea, ya la historia para el personaje principal se volvió una pesadilla. Eso Sí, me parece muy interesante ese principio, y ¿cierto? nosotros teníamos dos opciones, y ambos eran maneras de romper las reglas. Uno era el asesinato que cometía de William Medina, que cometía Benítez en Buenaventura, y el otro era el robo que ejecutaba Peñaranda, ¿cierto? Nosotros decidimos que el robo era un mejor detonante que el asesinato, y el asesinato se convierte en una especie de subtrama que va cruzando toda la historia a propósito del embrujo que tiene Benítez encima, ¿no? ¿Y cómo entró lo de la brujería? ¿Cómo entró esa subtrama tan importante? A ver, la brujería la estoy viendo yo desde muy niño también, porque mi hermano El Pillo, él decía que era brujo, que fumaba tabaco y hacía sortilegios, y en la habitación de él había incluso hasta unos huesos de un muerto, de un amigo de él, ¿no? Y tenía cosas raras, misterios, digamos, armas a veces, no sé. Pero él hacía sortilegios y me llevaba a mí, muy niño, al cementerio en las noches. O sea, yo recuerdo estar en un cementerio en la noche y uno, pues, ¿no? Y sabía que eso A estaba coger tierra de tierra de cementerio, cementerio y huesos y cosas, huesos. porque pues no sé realmente muy bien qué era lo que hacía con eso, pero sí estaba muy presente, digamos, en su cotidianidad, ¿no? Ajá. Y también sabía de estos vecinos, amigos que empezaban a incursionar en el mundo de la mafia, también empezaban a articular en su agenda, digamos, esos rituales, ¿no? La visita a la bruja, la lectura de cartas o la santería y este tipo de cosas. O sea, desde muy niño yo había visto eso y sabía que los, digamos, los grupos criminales en general echan mano de esto debido a la precariedad, digamos, de su mundo, a la inestabilidad y a la necesidad de una suerte de certidumbre, un poco de seguridad en que esto va a funcionar bien, ¿no? Sabiendo que todo es tan inestable. Ajá. ¿Dónde, digamos, lo descubriste ese tipo de maldición? La maldición de que le amarran al muerto le amarran los dos pulgares, ¿cierto? De los dedos gordos del pie y eso ya lo condena a que el otro man va a ser perseguido por el infortunio hasta... Eso se lo Eso, escuché a mi mamá. sí. Eso se lo escuché a mi mamá muy chiquito. Esas eran las historias que uno le decía, mamá, ¿cómo es que era la historia de que le amarran los dedos de los pies? Ah, no, que mataron y entonces que no sé qué. Mataron a fulanito y Sí, que tal tal, y cosa, que tal, lo tal. amarran y que entonces el espíritu del muerto queda ligado al asesino, al victimario y lo atormenta hasta que se seca o hasta que se entrega o se mata. Era más o menos la idea, ¿no? Pero ¿por qué dices que Benítez rompió las leyes? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que mató a alguien, pues, de que asesinó a alguien? Claro, es que cuando uno asesina, necesariamente lo que puede esperar, o lo que lógicamente puede esperar, es una retaliación como mínimo, o una Claro, investigación si es que la justicia existe, ¿no? Si opera. sí. Cuéntanos un poco más de cómo fue construido el guión. Ese mafioso que hace este actor que murió en esos días.
El personaje ese personaje tan interesante, ¿no? Porque del Orejón, sí, estaba, la imagen del Orejón era la imagen de Mancuso. O sea, que me resultaba un ser poderoso, me resultaba un ser misterioso también, pero también o sea, de una maldad muy elevada, ¿no? En cierto, o sea, alguien que se veía de alguna manera, porque también era algo que era muy importante, que luciera como si no viniera de abajo, ¿no? Que no fuera un criminal hecho desde abajo, sino que fuera un criminal de un estrato 5 o 6, ¿cierto? Que no tiene, digamos, esa estética del criminal, digamos, alardoso, ¿no? O el criminal conservador, como llamo yo a Peñaranda, sino que este era un criminal no de cuello blanco, era un criminal que venía de la élite, digamos, ¿no? Y entonces por eso solamente tiene un reloj de lujo, se viste como se viste, está en el lugar que está, mirando la ciudad desde arriba. Pero esa fue una imagen que salió de allí, de la imagen de Mancuso. Ya. Y el personaje este de Álvaro Rodríguez, que es tan clave en la película, que irrumpe como un paisa, ¿cierto?, entre caleños, porque él se presenta como que, porque él es de Sevilla. Te lo digo por paisa porque él es de Sevilla. O sea, ese paisa bayuno, ¿no? El personaje de Alvarito fue un personaje que surgió de manera un poco tardía, digamos, si se quiere, en la historia, pero era un personaje absolutamente necesario y ficticio. O sea, es un personaje inverosímil. Pero ese es Álvaro, es el actor. Y era un asunto ya, digamos, casi estructural en la historia, porque los dos personajes, tanto Benítez como Peñaranda, tendían a la inmovilidad, ¿sí? O sea, uno estaba tratando de encontrar a su familia para escapar con el dinero que se había robado, y el otro estaba tratando de escapar de una maldición. Ambos estaban de alguna manera frenados por la situación, tendían a la inmovilidad, y nosotros necesitábamos un personaje que los hiciera mover, que todo el tiempo los estuviera impulsando, que los estuviera empujando. Por eso el personaje es así hilarante y real, porque un personaje de esos en la vida real no dura media hora. En un mundo criminal lo matan rapidito, ¿sí? Ese que te humilla, que te ataca todo el tiempo. Que hace chistes con voz. Esos personajes duran poco, que hablan mucho, ¿no? Entonces sabíamos que ese personaje era irreal, digamos, inverosímil, pero técnicamente era necesario en ese punto de la historia. Entonces ahí empezamos a trabajar sobre ese personaje y digamos que la cosa fluyó mucho mejor y empezaron los personajes y la historia en general a funcionar mejor. Pero cuando escriben eso, ustedes tienen modelos, digámoslo, de personajes reales, anécdotas, Sí. episodios Sí. y demás. Que también había traído Carlos también, digámoslo, tenía su colección de episodios, de personajes, de conceptos, de intereses, pues. Absolutamente. O sea, Carlos es de Cali, pero su familia es de Andalucía, que es también en el centro del valle. Y ha tenido, digamos, unos momentos en su vida muy rurales, ¿no? Y en esa zona particularmente operaron con mucha fuerza también estos grupos criminales, ¿no? Y digamos, como patrones de la mafia local, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todas sus lógicas y con todos, digamos, de alguna manera, sus maneras de enfrentar la cotidianidad. Por ejemplo, el tema del abigeato estaba muy presente allí, ¿no? Recuerdo que Urdinola, eso lo cuenta Carlos, Iván Urdinola tenía un toro que le había costado millones, que era un reproductor, que era un toro de raza y esto, y se lo robaron unos carniceros de Andalucía, se lo robaron y lo vendieron, libriado, y los mataron a todos. O sea, mataron a los dos carniceros y a la mamá y al papá y a los primos y a todo el que encontraron de esa familia, ¿no?
O sea, ese tipo de desmesura, de atrocidad, también de alguna manera lo había tocado a él por su lado, ¿no? O sea, estábamos de alguna manera también haciendo como una especie de diálogo, que era un poquito lo que nos decía Laura ahora, o sea, eh, la manera como nosotros trabajamos es dialogando. O sea, yo diría en un porcentaje, Carlos y vos. sí, y con Laura también fue Y así. con Laura también después. Sí, o sea, que es como 80-20. O sea, 80 conversación, conversación de cualquier cosa, de eso y cualquier cosa, pero 20 metiéndole el diente, digamos, a lo que nos ocupa, ¿no? Qué bien. Esa relación entre que Peñaranda, digámoslo, cuando comete el robo, ¿cierto? Y que se cierran que él no fue, él pone en riesgo a su patrón. Y el patrón que aparece allí es un patrón que tiene una muy buena relación con él y que cree en él y todo. Y se hace matar, al final lo matan por apoyar a Peñaranda. Y luego esa relación con el otro man, con el patrón, digamos, capo de élite, ¿cierto? Que es un asesino patológico, ¿cierto? ¿De dónde sale esa relación casi paternal del capo con Peñaranda? Perdóname, porque es interesante, porque es el único que en cierto sentido pareciera tener una razón, una racionalidad, una contención, una comprensión de las cosas. De Pablito, Sí, de Pablo, que era el, digamos, el patrón, el que manda a Peñaranda a que se robar, hace matar por y se hace Peñaranda. matar. A ver, allí hay dos cosas, y es el personaje, nosotros llamamos a eso Cañar. Eh, Cañar, no Sí, sé si aquí también, también. Claro, claro. que es Hombre, que que yo no tú, fui. yo Ok. no fui, yo lo Bien. hice, pero lo niego hasta la tumba, ¿no? Y a ver si te sales. Entonces, había un debate allí, y fue un debate muy interesante con Carlos, porque la pregunta era, ¿alguien es capaz de cañar sabiendo que sí? Que está arriesgando la vida de todos los demás, ¿ok? Y la verdad es que en las conversaciones con los bandidos nos dimos cuenta que eso pasaba todos los días. De gente que se robaba la plata y negaba y negaba y negaba hasta que lo mataban. Permanentemente estaba pasando eso y era un misterio. ¿Por qué alguien lo hace? O sea, ¿por qué alguien le tiene fe de que es como una especie de locura? Qué ¿No? bien. O sea Un que ustedes, delirio. en el fondo, digamos, ustedes como guionistas detectaron como ese destino, digamos, lo trágico del mafioso que se hace matar de esa manera y lo pusieron en la mitad del guión. Exactamente, Eso fue lo que exactamente. encontraron. Y Sí digamos, fue así realmente, pues te lo sí, pregunto. sí, sí, no, es que es Porque, una, mira, es una forma de, eso es una especie de delirio recurrente, ¿no? Y que le cuesta la vida a mucha gente y se sigue repitiendo. increíble. Y eso tendría que un poco hablar de lo que nosotros somos como cultura también, ¿no? Si alguien quiere intervenir, vemos el tráiler de Perro come Perro. ¿Dónde está el billete? Vos me respondés por esa plata. Yo estoy encima de eso, patrón. ¿Cuál billete, don Pablo? Es que no se va a perder. ¿Sabe quién es la plata, Víctor? Si usted tiene esa plata, démela. Démela que yo busco la manera de enderezar la vuelta. Bueno, decime dónde estás, que voy por la niña ya. Tan de malas el hijo de puta. ¿O no? Mira, para nosotros, pues, y lo que nosotros revisamos con Carlos, había una película, por ejemplo, de Ales de la Iglesia, que nosotros miramos, pues, prefiero hablar así, pero bueno, muchas veces que
que es la historia de ese sacerdote que va a buscar al diablo. El día de la bestia, ¿cierto? La vimos muchísimas veces, pero también vimos las películas de los hermanos Coen, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves, y los hermanos Coen aparentemente tienen un cine muy serio, ¿no? Pero hay algo que lo cruza y es el absurdo permanentemente de sus personajes, ¿cierto? Y ahí era que nosotros estábamos buscando, o sea, lo que nosotros queríamos de alguna manera, o lo que pretendíamos, era que la situación generara un absurdo y un humor que lo hiciera culpable a uno. Es decir, que yo me estoy riendo de una cosa que es espantosa. ¿Por qué me río de una cosa que es espantosa? ¿No? O sea, lo que hace Sierra y lo que hace Peñaranda realmente, si uno logra que el espectador haga empatía con un personaje como Peñaranda, siendo el ser tan despreciable que es, que como lo dice Víctor, casi a su padre, que es como el padre en el mundo criminal, lo hace matar, que es capaz de matar a otro por seguir cañando, ¿cierto? Que se le roba la plata, o sea, que es una sabandija, es una rata. Pero lo hace por su hija, ¿no? De alguna manera lo hace por su hija, eso lo salva ante el espectador porque él sabe que él tiene que dar ese golpe, ¿cierto? Y para tratar de salirse de ese mundo Pero su esposa lo denuncia. O sea, cuando él está tratando de encontrarla, ella le dice, ¿cuál hija? ¿Cómo no vengas con ese cuento? ¿Sí? Que es una excusa, ¿no? Es una excusa para salvarse uno. No, yo lo hago por mi familia, pero realmente no estás haciendo eso por tu familia, lo estás haciendo por vos, porque sos vos así, vos sos esa sabandija, mejor dicho, ¿no? O sea, ¿cómo lográbamos que era digamos, el desafío de que la gente se quedara con ese personaje de Peñaranda y que hasta quisiera que lo lograra, que encontrara la plata y se volara y no sé qué, sabiendo que era un tipo que lógicamente debía pagar? O sea, si había roto las reglas, por algún lado tendría que pagar. Las consecuencias estaban allí. O sea, era lo inverosímil es que se saliera con la suya. ¿Sí? Pero hay una subtrama ahí que esa es muy chistosa y uno realmente sí se ríe mucho, del man que llama por teléfono y que pregunta por Adela. Por Adela. Y entonces eso tiene un efecto de amarrar todo el guión y al final cuando pasan tantas cosas que uno no sabe muy bien como espectador hacia dónde mirar, de pronto aparece el hombre, entonces te amarra la película. Eso, por contarnos un poco de ese personaje. Pero es que es un asunto, realmente es un personaje muy horrible. O sea, lo que sucede allí es una mujer que ha estado en ese lugar que es un amarradero, como lo conocen aquí o lo conocemos allá, ¿no? Y la han asesinado de una manera horrible porque en uno de los periódicos aparece, si alguien se ha fijado en eso, aparece el cuerpo de ella descuartizado y esto, ¿cierto? Y entonces, claro, uno se ríe Aparece Adela descuartizada, perdóname. en el periódico. Yo lo vi eso, hermano. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ustedes vieron eso? ¿Se acuerda que Sierra en algún momento le dice al tipo, hasta en el Caleño salió, hasta en el periódico salió? Ya. Y es una cosa realmente muy, muy fea. Claro, y uno se ríe y todo, ¿no? El personaje de Sierra y esto, de la situación absurda, ¿no? Pero lo que ha pasado allí es espantoso. Pero yo creo que nosotros los colombianos hacemos eso permanentemente. O sea, nosotros, por ahí Woody Allen en una película dice que es la comedia, dice que la comedia es la tragedia más tiempo. Dice un personaje de Woody Allen, ¿no? ¿Cierto? Pero en ese punto, digamos, de la escritura de la historia, uno todo el tiempo está dudando de si realmente está cruzando una línea delgada y realmente está yendo mucho, o sea, si está abusando realmente del relato, pues está
todo el tiempo ahí existe esa duda, no es que, digamos, uno se ponga a escribir y tenga todas las certezas, sino que es que ese guión se demoró como 6, 8 años en escribirse. O sea, nosotros dimos, hablar aquí es una cosa, pero estar haciéndolo es una vuelta muy larga con idas y venidas y con mucha conversación, ¿no? Entonces, pues, finalmente, o sea, uno de alguna manera puede hablar del resultado porque es el que está allí, ¿cierto? Y es como cuando uno fija la cosa en un libro y escribe la novela finalmente. Pero el proceso de la escritura es un proceso muy largo, muy tortuoso, donde las cosas cambian, donde nada es lo que parece a veces. Y como lo decía ahora, un personaje como Joaquín Jordá viene y le cambia a uno un poco el horizonte y la mirada y le cambia todo. ¿Cómo en qué detalle o episodio o secuencias tuvo influjo él que marque un poco lo que él proponía, Joaquín Jordán? ¿Cómo en qué? Que les dijo, no, estos tienen que tratarlo distinto. ¿Cómo en qué me gustaría saberlo? Por esa, más que sugerencia, un poco por esa mirada de Joaquín, es que entra, por ejemplo, el personaje de Sierra de la manera como entra. O sea, y realmente eso le da a la película mucha potencia y de otra manera no hubiera sido, ¿no? Y es un personaje, claro, que aparentemente que es muy cómico, el que uno se ríe, pero que es un personaje, como decía ahorita, inverosímil, pero absolutamente necesario desde lo técnico, pues, si se quiere, ¿no? Qué bien, qué buena. O sea, inclusión de ese personaje cambió todo. Exacto. Cambió todo. Exacto. Qué maravilla. Sí, no sé si hay alguna pregunta para pasar a la siguiente película. Has comentado varias veces que no sabías en qué momento sabías estar cruzando unos límites o no. Al principio se tocaba como el tema de lo políticamente correcto. Entonces veo que de alguna u otra forma tenías muy en cuenta a la hora de escribir el guión los límites y lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Cuál era tu filtro para definir lo que sí y lo que no? ¿O cada idea pasaba por diferentes filtros a la hora de entrar o salir del guión? Claro, y es que como hubo, yo no sé cuántas versiones de guión, pero hubo muchas y muy variadas, digamos, ¿cierto? Siempre los personajes que estaban presentes eran El Orejón, Benítez y Peñaranda. Por ejemplo, la bruja apareció en cierto momento. Digamos, el tipo estaba embrujado, pero el personaje de la bruja como tal, al lado del patrón, que era El Orejón, apareció después, ¿no? Pero esa, digamos, autocensura, si se quiere, en algún momento, creo que es por ahí la pregunta, está presente siempre. Porque hay algo que uno no puede olvidar nunca, y es que eso es un reflejo casi de la realidad. O sea, si se supone que uno es una especie de demiurgo allí chiquito, ¿cierto? Y uno está viendo el personaje y uno termina queriendo a esos personajes, ¿no? Y no puede, creo que es como si uno estuviera tratando con un conocido, con alguien que uno de alguna manera aprecia y quiere, así sea un criminal, ¿cierto? Y por eso matar tan fácil es complicado. O sea, por eso decía que esa escena de ese asesinato, digamos, cruel, ¿no? Con sevicia que comete Peñaranda, es un asesinato que te conmueve mucho, ¿no? Porque es algo que está muy cerca, ese personaje del mellizo, que es un personaje que tú has explorado, que tú has imaginado, en el que te has puesto en los zapatos de él, ¿cierto? Te cuesta, ¿no? O sea, yo creo que uno no puede ser tan alegre, digamos, para matar en ese sentido, ¿no? O sea, que a veces uno dice, bueno, y yo te decía, en esa escena yo lloré escribiendo eso. Pero, y dices, ¿esto de qué se trata? O sea, esto es muy horrible, ¿no? Te vas a acostar a dormir y dices, esto es muy horrible, pero al otro día también te das cuenta que es que, ¿en dónde es que estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de reglas y de qué tipo de universo estamos hablando, ¿no? Mira, tú hablas ahora que lloraste escribiendo esa escena. ¿Y cómo manejas entonces, digamos, si por producción o te dice ya el director, no, es que
ya entre tú como escritor y ya cuando llega el director y dice, no tengo plata para matar de esa forma? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo manejas eso? Esa es una muy buena pregunta porque, porque algo pues, que he hecho, digamos, yo no me siento un guionista profesional, empezando por ahí. Digamos que soy alguien que le gusta escribir y pensar sobre esto, sobre el cine, sobre el guión, pero no me siento como un guionista, como alguien de oficio, ¿me entiendes? Y de esa manera, por eso yo trabajo siempre con el director. Y trabajando con el director he tenido muchas discusiones en positivo, digamos, sobre lo que debe ser y lo que no debe ser en la película. Y digamos, yo expongo mis puntos de vista, el director expone los suyos, pero al final hemos llegado a acuerdos y esos acuerdos están en la película. De otra forma, no hubiera ocurrido así, ¿no? O sea, que las discusiones se hubieran dado cuando la película ya está hecha y cuando ya no tiene sentido. Y creo que eso es algo que voy a seguir haciendo, además porque escribir solo me parece muy aburrido. Sí. ¿Cómo escogieron el ritmo? Contaste que la novela inicialmente llamaba Los Malditos. ¿Cómo llegaron al ritmo? Lo que es que todo lo hemos escuchado en la canción de Henry Río. ¿Cómo fue si hubo alguna negociación legal de por medio? Bueno, estábamos en la bodega cubana con Carlos Moreno, que allá mantenía, y allá hablábamos partes de la película y todo, y en algún momento yo puse ese disco, y Carlos saltó y dijo, así se llama la película, no estamos hablando ni siquiera de eso, la película se llama así, ¿no? La película, digamos que no tenía título, porque a él tampoco le gustaban Los Malditos, parecía demasiado dramático y tal, y ahí saltó el hombre y dijo, la película se va a llamar así, y así se quedó. Pero fue Carlos el que de alguna manera dijo, escuchó la canción y dijo, por aquí es. Y si atrapa el tema, ¿cierto? La verdad. Totalmente. De alguna manera, ¿cierto? Sí. Claro. Totalmente. Ese es el título. Salió cuando estábamos en el proceso. Que digamos que son esas películas que uno ve y uno dice, uy, es como que hicieron algo muy parecido y como que ya nos desactivó, o sea, como que ya... Casi le dieron sí, pero no, es al muy objetivo. distinta. Era muy distinta. Para terminar con esta película, para que entremos a la otra, porque yo quiero que la otra siendo tan distinta, porque ya no es cine negro ni nada, es una película, la de Todos Estoy Muertos. Pero solucioname una cosa que siempre pienso de esa película. ¿De dónde sale ese asesino que regala, que no sé por qué decide que van a matar a alguien, ¿cierto? Y lo señala así con su catalejo y todo eso. Eso es brutal, eso, o yo no sé si a ustedes, eso me parece como quien dice la parte, el clímax conceptual de la película, me parece a mí que ya, después de uno de esos, ya dice, ya sé en qué mundo estamos. En un mundo donde unos manes deciden sobre quién vive y quién muere. Así, y de ahí extraen su enorme poder, digámoslo, metafísico, pues. Hacia allá iba. Creo que la reflexión era en torno al poder. O sea, hay alguien que es capaz de mirar por un telescopio y escoger Sí. a cualquiera en un lugar, a cualquier civil en un lugar Cualquiera y que ordenar no- su muerte. que sea tan violento. Eso dice de un poder muy grande. Creo que era más por allí y era un poco... Perdóname, ¿de dónde nace esa secuencia? no, o de sea, la escritura, no. no es que No teníamos un referente. Lo que sucedía allí es que el Orejón en ese momento que se recuerdan que él tenía una bruja, pero él a la bruja tampoco le creía mucho y era más bien un asunto cómico para él era como un capricho, ¿cierto? Y en cierto momento él le dice a la bruja, yo a ese man no lo veo asustado, él se viene a asustar es ahorita, ¿no? Porque le mostró lo que le mostró. O sea, la idea era que él metiera de alguna manera a Benítez en su universo, que se diera cuenta un poco del universo en el que estaba. O sea, que realmente, que estaba perdido, ¿no? Que si lo tenían ahí en esa habitación, que si lo tenían en ese punto, es porque él estaba perdido. O
sea, que realmente había un aparato enorme sobre él, ¿no? Ya. Que bueno, pasemos entonces a la otra película, porque es muy interesante, porque es de esas películas políticas colombianas que de pronto surgen un poco como el río de las tumbas, digámoslo, ¿cierto? Es unas películas que son como metafóricas y que en cierto sentido pierden el realismo, pues hay un momento donde son un poco, tienen como su simbolismo. ¿Se acuerdan de esa película que los muertos no están muertos, no están maquillados, están unos manes ahí que se tiran unos encima de otros y a veces hasta le guiñan el ojo al espectador, y lo saludan? Sí, bueno. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién va a saber esto? No. Nadie. Tu familia piensa que eres así. Y tus vecinos piensan que eres así. Sí, cuando pasas piensan que eres así. Sí, hasta el perro piensa que eres así. Mamá, ¿nos van a matar? Cuéntanos de dónde nació esa historia, que es muy interesante. Ese sí, digámoslo, esa sí la buscas tú. De alguna manera te aparece y la buscas. ¿Cómo fue toda esa transformación de la primera Elemento? Sí, vale. En una conversación con un amigo periodista, que él trabajaba para la revista Semana en ese momento, nos contó una anécdota, digamos, de un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla en zona rural del Dobio, al norte del valle. Y básicamente la idea, o sea, lo llamativo un poco, es que una comisión de derechos humanos de Cali salió a buscar, digamos, esos muertos, a verificar, y no encuentra muertos. No encontró muertos, encontró los vestigios del combate, pero no muertos. Le dijeron a esa comisión que los muertos estaban en Cartago, y ellos fueron pues a la morgue en Cartago y les dijeron que estaban en el batallón. Fueron al batallón, en el batallón tampoco le dieron razón por esos muertos. Y días después aparecieron algunos de esos muertos en el perímetro urbano, digamos, de Zarzal, que es otro municipio pequeño del norte del valle. Y el alcalde de Zarzal salió ante los medios quejándose porque le estaban dañando un poco el récord de seguridad de su municipio, trayéndole muertos de otro lado. Pero nunca dijo que eso era una tragedia y que había que buscar a los familiares de esas víctimas y que había que esclarecer los hechos. O sea, era una indolencia absoluta. Sí, o sea, sí. Entonces, eso me pareció muy llamativo a mí y yo dije, aquí hay una especie de corto, si nosotros logramos, digamos, ese momento de impacto cuando un campesino sale a su parcela y encuentra 50 muertos. ¿Qué pasa allí por la cabeza de un campesino, digamos, y que es algo que le ha pasado a muchos en este país? Y le comenté a Carlos, y a Carlos le gustó la idea, y luego había tantos elementos que ya la cosa no parecía un corto, sino que tendríamos que ir ya más buscando como un largo, ¿no? Además porque la cosa, digamos, fue tornándose más como una fábula, ¿no? Donde aparecía, digamos, no el burro, el conejo y el cuervo, sino el periodista, el policía, el alcalde, el campesino, o sea, como todas esas figuras públicas en un escenario, digamos, criminal.
o siniestro como ese. O sea, con un sentido profundamente político, ¿cierto? Y simbólico, ¿no? Totalmente. Además estábamos en un gobierno que fue muy polémico en ese sentido, de los derechos humanos y eso, ¿no? En las paredes, digamos, habían fotografías en la película, un poco también narrando lo que había, digamos, como realidad en ese momento en el país, ¿no? De los desaparecidos y todo esto. ¿En qué año fue hecha Todos tus muertos? La película se hace en el 2009 y se estrena en el 2010, creo que es. Ya los falsos positivos ya había estallado el escándalo. Pero ya había mucha denuncia, claro, ya había estallado. Está empezando a conocerse. Sí. Claro que sí. ¿Alguna pregunta sobre Todos tus muertos? Esa sí es una comedia, ¿cierto? Como dijiste, reúne como lo del sainete, digamos así, y la música que es como un poco de pueblo, pero como entre festiva y, bueno, el sainete, el antiguo sainete, que eran los personajes, el alcalde, no sé pues, si tuvieron esa... Las fuerzas vivas de la sociedad, pues, de acuerdo. Sí, pero como esa es una teatral, pues, como popular, Y el escenario era como ese, ¿no? O sea, como que casi toda la película ocurría alrededor de unos muertos, ¿no? Que era casi como una puesta en escena allí muy teatral. Y Víctor decía algo muy importante ahora, y es que la película en algún momento se aleja un poco del realismo y se mete, digamos, como en otros lugares, ¿no? Que es cuando los muertos hacen cosas, ¿no? Que es un poco humanizar a la víctima, o sea, que uno ve esa montaña de muertos y es una cosa sin humanidad, o sea, es como un esperpento allí, ¿no? Pero cuando un muerto le hace un guiño a uno, cuando uno puede vislumbrar lo que sería la vida de esta persona que está aquí acostada, tiroteada o asesinada en su casa, un poco te cambia la mirada, que eso fue un poco la intención que teníamos Eso nosotros. fue la intención, pero qué inteligente, qué bueno, porque se logra, la verdad es que esa montaña de muertos se humaniza y se vuelve un personaje que interactúa con el espectador. Claro, porque la idea no es que tornara como hacia el terror o hacia el misterio, ¿no? Sino que se fuera como hacia otro lugar, era un poco como humanizar, como les decía, a esos personajes que estaban allí asesinados, ¿no? Como humanizar, digamos, porque a eso tiende uno, a deshumanizar la tragedia cuando los muertos son muchos, ¿no? Qué bien, vamos entonces a la tercera película que queríamos revisar con vos y que ya es el trabajo con Laura. Y pues Laura se nos fue. ¿Sí? Ah, bueno. A ver. Esa es una historia. ¿Cómo se gesta esa relación entre ustedes y la escritura? Y qué caminos toma, hasta dónde llega? Pero ese principio que dijiste ahora, increíble, que era que de alguna manera tú hablabas por él, por el asesino, y Laura hablaba por la víctima, ¿no? Yo creo que sí, Laura, Es un placer y un honor que estés acá después de... No, es que a Alonso le mataron a su hermano, entonces los dos compartíamos un gran dolor independientemente de que ese muerto hubiera tenido un trasegar en la pillería y el otro era un gran profesor, pues igual era compartir un muerto y era muy parecidas o sea, cuando hablábamos como las reflexiones con el sistema judicial, con el levantamiento del cadáver, había muchas cosas. Pero realmente todo empezó porque yo conocí a Moreno, me volví muy amiga de Carlos Moreno, le conté que tenía esta historia y él me dijo, no, yo le dije, yo creo que yo no soy capaz de escribir sola. Él me dijo, no, vos tenés que hablar con Alonso. Entonces yo le mandé a Alonso estos textos de los que yo he hablado, era como un monólogo que se llamaba Conversaciones con Jesús,
Y se lo mandé y yo dije, no, a ese man, quién sabe si le va a gustar o no. Y además eso yo nunca se lo había mostrado a nadie. Él era el primer lector y se lo mandé y me llamó y me dijo, bueno, ¿cuándo venís? Y yo, bueno, cogí un avión y me fui para Cali y ya, amigos para toda la vida. Pero fíjate que a Laura se le olvida algo. A mí, yo había escrito un guión para una productora y nunca me pagaron. Nunca me pagaron, me tumbaron. Y entonces, y ya no era la primera vez, ya me han tumbado varias veces. Y resulta que yo recuerdo que lo primero que le dije a Laura es, pero hacemos un contrato. ¿Te acuerdas? Sí, pero yo soy hija de No, abogado. Laura me dijo, de una, firmamos lo que quieras. Lo que él no sabía es que yo le iba a salir la más nerda, la más intensa. Él pensó que yo iba a salir con un chorro de babas y yo fui la más intensa. Entonces lo que hacíamos era que yo vivía en Bogotá en ese momento y hacía publicidad, hacía comerciales y cosas así. Y entonces yo hacía unos comerciales, ahorraba una plata y me iba un mes para Cali. Y tenía muchas crisis cuando escribíamos, él pensaba que yo me colgaba. Entonces él iba y me tocaba en el hotel donde yo me quedaba por allá en San Antonio, como, oiga, está bien, está viva. Y yo, sí, váyase. Y así fue nuestra relación. Llegábamos a esas crisis, sí, el cuello de botella en la historia, y Laura lloraba y decía, me voy, aquí no tenemos nada, yo voy para Medellín, sí, ya esto se acabó, no pasa. Y yo decía, no, pero espérate, no, se iba, me voy. Entonces, claro, yo me iba a buscarla, ¿cómo así, Laura, que te vas? Y yo, no, fresco, mañana seguimos. Ah, bueno. Y así. Sí, había una cosa muy tesa en lo que yo creo que nos dio más dificultad, era que yo no quería escribir el asesinato del padre. Yo, como ese monólogo que yo tenía, empezaba ya con ella, hablando con él, yo no había imaginado ellos cómo se conocían, cómo se encontraban. Y yo tenía un no rotundo de que no se iba a ver el asesinato del padre. ¿Te acuerdas? Y le dimos muchas vueltas y que ella después lo conocía como en una fiesta de pillos. Yo me acordaba de una fiesta de pillos en la que había estado como en los 90 en Santa Elena y les escribimos eso y por ahí dábamos vueltas y nunca, hasta que Alonso me dijo, no te vas a salvar. La única manera en que ella tiene que ver a ese man y reconocerlo no es porque alguien se lo dice, es porque ella está ahí. Y yo no, pero ahí me dijo, no te vas a salvar. Y nos tocó escribir esa escena y ahí empezó un poco a fluir la cosa, ¿no? Sí, hay algo que también es muy, pues que yo recuerdo muy bien, y es que yo si escribí 5 líneas, fueron muchas. Laura escribió todo, o sea, yo no puedo decir que yo coescritor no soy. Realmente Laura se venía para Medellín o se iba para Bogotá a hacer comerciales y a trabajar, y llegaba con la versión escrita y la discutíamos. Hacíamos como unas escaletas, pues yo escribía, pero era hablar, lo que te decía ayer. Alonso y yo no parábamos de hablar, empezábamos a las 11 de la mañana, a las 8 de la noche no habíamos parado. Y ahí yo entendí que la conversación sí que es un elemento del proceso creativo increíble. Y hablábamos y yo anotaba cosas, nos imaginábamos, peleábamos, que se iba para acá, para allá, tin. Y después yo iba y entonces hacíamos como unas escaletas muy escuetas, como una sucesión de eventos. Pasa esto y de acá salta acá y después le pasa esto. Y ya yo me iba y escribía y le mandaba. Laura y Alonso, yo quisiera preguntarles, tú ahora hablas de que veían películas. Por ejemplo, Laura, pues tú que eres de Cali, que te lleves con la historia de matar a Jesús, que también es una historia tan vista pues para mí, que tiene ese mundo y esa carga. ¿Cómo fue esa mirada tuya cuando te llegan con esa historia? ¿Qué referentes te surgieron? A ver, Laura es un personaje contradictorio porque uno la ve y uno dice, no, esta niñita, ¿qué? No, esta niña bien, no, te viene con esta historia, pero resulta que Laura tiene mucha calle, o sea, Laura conoce la calle, no tanto que le guste, sino que la conoce, la ha recorrido, la ha cruzado, y entonces
de alguna manera nosotros teníamos un diálogo permanente y yo no conocía Medellín. No, yo no lo conocía Medellín. Nunca vino ni al rodaje. Ayer le reclamé que lo traía más fácil Víctor que yo. Sí, Laura era, yo veía la historia a través de los ojos de Laura, toda, ¿no? Y hay una cosa muy importante y es que definimos casi de inicio que ella no se iba a vengar, ¿recuerdas? O sea, eso era la premisa. Claro, porque en los monólogos que yo tenía, yo paré de escribir en el momento en que ella ya lo tenía al frente para matarlo. Yo no sabía si lo iba a dejar vivo o no. O sea, esas conversaciones con Jesús terminan en el momento en que yo tengo que decidir si lo mato o no. Entonces, esa fue... ¿Cómo son esos diálogos? ¿Cómo esos monólogos? ¿Cómo son? Más o menos un tono. No, eso es como hablamos vos y yo. O sea, es toda una conversación, todo es conversación, conversación, conversación entre... ¿Crees que me mueva? Sí, es toda una, sí, como en un lenguaje absolutamente coloquial, sí, hablando con un parcero, y entre, como que todo el rato son encuentros, como que yo me encuentro en algún lado de la ciudad, converso, y después yo me voy sola caminando o para la casa y reflexiono sobre el encuentro. Pero yo dejé de escribir en ese momento en que llego a un punto con él en mi imaginación donde hay un encuentro donde yo ya lo puedo matar y ahí paro. Entonces esa fue una de las primeras decisiones, que yo creo que también era el tiempo. O sea, yo ese monólogo lo escribí cuando tenía 25 años y habían pasado 10 años, ya había crecido un poquito. Entonces ya podía estar más clara con Alonso que si esta era una carta de amor a un padre también, pues ella no lo podía matar. Sí, también fue un proceso interesante el tomar un poco de distancia, ¿no? Porque, como decía Laura, nosotros nos encontramos mucho en la tragedia del familiar que ha sido asesinado, ¿no? Y tomar distancia y entender que estamos construyendo una historia, que estamos trabajando ya para un relato, digamos. Eso es un proceso. Hay una cosa súper interesante y es que hablábamos mucho del aparato judicial y decíamos, la verdad es que uno después de que va la primera vez a la fiscalía y ve el desastre, uno por allá no vuelve. Además porque teníamos el evento del reloj, que no sé si han visto Matar a Jesús, que ella reclama por el reloj del papá que se lo han robado en el levantamiento, y eso sí eso es verídico, pues eso pasó en el caso de mi papá. Y Alonso también tenía alguna historia del levantamiento del cadáver de su hermano donde algo se había perdido. Entonces decíamos, después de que uno, pues la justicia además te da una patada, es como que ya estás en el piso desangrado y ¡pah!, te siguen pateando y te roban un elemento del muerto, uno por allá no vuelve. Pero nosotros decíamos, en una cultura que ha sido tan paraca y que ha sido tan justiciera y que tenemos que ver el intento de ella por hacerlo bien. Ella tiene que volver a la fiscalía, ella tiene que hacer el intento de creer en esa justicia. Pues ella no es simplemente alguien que va a ir a tomar la justicia por su mano, sino que ella es una decepcionada de la justicia, pero tenemos que ver eso, y eso fue muy difícil porque a veces decíamos que va a volver esa pelada por allá, suerte, era como, marica, tiene que volver, o sea, como una postura ética, tiene que volver. Yo les quisiera hacer a ustedes tres una pregunta. Tú dices algo, pues, como muy especial de que escribir sobre lo que gusta, es muy teso, pues, para abordarlo esta cultura. Y digamos en ese momento de la idea, de lo que tú dijiste en la conversación, Víctor, Laura y Alonso, ustedes llegan a un momento, si tienen la idea o ya cuando entran, tienen la necesidad de estar con alguien para conversar y como que esa historia se desarrolle. ¿Cómo está con eso?
como el cine es como un arte de puntos de vista, tú sabes que de todas maneras lo que se pone explícito en el cine es que lo que uno ve es un punto de vista. Entonces, tiene que, en la escritura del guión, tiene que haber varios puntos de vista. Porque fíjate, es que hago este plano acá, pero lo hago de allá y cambia completamente, lo hago acá y cambia completamente. Lo que se ve depende del lugar de donde mires. Entonces, en ese sentido, siempre tiene uno que hablar con alguien, porque, o por lo menos, pero es por el lado mío del realismo, de que, digámoslo, como estamos tratando de hacer que la realidad entre en el guión, entonces la realidad son muchas voces, muchos puntos de vista. Entonces yo siempre lo trato de hacer, de que entre muchos puntos de vista. O sea, que, por ejemplo, una película de narcotráfico, que haya una persona, por ejemplo, que ni siquiera se ha enterado que hay narcos en Medellín. Ese punto de vista totalmente negativo. Y otro más que es un mafioso, el berraco, y otros intermedios que son el hijo del mafioso, la esposa del mafioso, el man que lleva la droga, el man que mata. O sea, esos puntos de vista son, pues claro que hay gente que escribe sola, obviamente, ¿cierto? Yo no sé cómo, pero es muy importante el punto de vista y es una cosa muy colectiva la escritura de guiones, ¿cierto? No, yo, por ejemplo, con Alonso, o sea, si no es por Alonso, yo no puedo escribir la película. Había ahí demasiado cosa muy cercana y... Pero era el punto de vista del victimario, No. No necesariamente, No, pues. no, nosotros nunca fuera como tú piensas, como Paula, yo pienso como Jesús, no, pues es que yo traía ya todo un sicario descrito, un sicario muy particular, que era muy parecido a muchos pistolocos que yo había conocido peladita. Entonces yo ya traía ese personaje, de hecho creo que venía mucho más bien descrito ese personaje que el de ella, porque yo tenía pues como susto, pero es decir, ahí empecé desde el principio con Alonso a escribir. A mí me cuesta, a mí me da muy duro, o sea, la escritura, porque yo soy dispersa y me gusta, pues, soy un poquito vaga también hay veces, entonces como que empiezo a escribir y me aburro y ya quiero salir a buscar problemas. Pero después sí, pues cuando ya como que una vez empiezo con alguien me ayuda mucho, es como, y ahí sí entro en una disciplina impresionante, pero con Los Reyes del Mundo sí fui súper disciplinada y escribí 4 versiones sola, hasta que a la 4ª versión fue como, necesito a alguien, y ahí entró María Camila. ¿Y sí te sirvió, digámoslo, ese punto de vista de la persona que entró? Pues sí te sirvió cantidades. Pero yo creo que más allá del punto de vista que traen, que claro que sí, María Camila me ayudó mucho y ahorita ella es María Camila Arias, ella es una guionista muy impresionante, en Colombia ha escrito Pájaros de Verano, escribió Candelaria, ha escrito muchas cosas. Candelaria. Muchas series, ahora es como la supervisora de los guiones de 100 años de soledad. Es una mujer increíble, pero increíblemente dulce, brillante, inteligente y es muy buena en la estructura. Entonces, como yo venía con un guión tan desordenado y como tan libre, ella me ayudó a aterrizar muchas cosas y ella sí hubo como en la 5ª versión, yo estaba como muy bloqueada, ella me dijo, déjame escribir una versión. Y ella cogió, pues ella súper respetuosa, movió ciertas cosas y yo como que tomé distancia del guión y al tomar distancia del guión me quedó clarísimo qué era exactamente lo que quería. Entonces la última versión del guión ya la escribí yo totalmente sola. Entonces fue un proceso muy distinto, también de mucha conversación, muchas horas conversando, pero ella me ayudó como a ordenar una cosa que sí estaba muy desordenada. Quiero hacerles una pregunta a los tres. Es que escuchando una vez a Gibran, el guionista de Huevos, el mexicano, que es muy bueno también. Gibran Portela. ¿Cómo es? Gibran Portela, sí. Él decía que el trabajar con un director, ¿cierto? También le añadía algo nuevo a la serie, que porque a medida que se vaya
pasando la película. Porque además yo sí creo que a una película le tiene que pasar algo, o sea, como que, claro, las películas se parecen al guión, pero no pueden ser exactamente iguales al guión, tiene que pasarles algo. Pero sí, seguramente yo escribo muy distinto a como escribiría Alonso solo Matar a Jesús, porque yo, por ejemplo, yo soy súper visual, como que realmente, que hay muchos, y eso no todos los directores son así, o sea, no es que eso tenga que ser así, pero yo en lo personal sí soy muy visual, entonces me imagino mucho las atmósferas, me imagino esa cámara cómo va, me imagino que estoy viendo, entonces soy muy descriptiva cuando escribo, porque sí quiero que el equipo entienda muy bien qué es lo que imagino. Hay gente que no es tan visual, entonces sí me imagino que, o sea, yo me considero mucho más, aunque he escrito las dos pelis, me considero mucho más directora que guionista, y seguro escribo más, es mucho más en la imagen. No, pero la verdad es que yo he leído los guiones de Laura y son muy bien escritos, increíblemente bien escritos. Incluso tienen como valores de pieza literaria. ¿No te parece? O sea, que no son solamente, porque hay guiones que son las acciones y uno los va recreando en la cabeza y le parecen buenos. Esto está bueno, pero Laura escribe como, o sea, frase a frase, atmósferas que es un placer leerlos, te lo digo, es un placer leerlos. ¿Cierto? ¿Te pasó lo mismo con Matar a Jesús, me imagino? Sí, es que ¿Cierto? hay una cosa en la que creo que Laura no cae en esa camisa de fuerza, y es en la camisa de fuerza de la estructura. No. Y vos sí tenés la estructura de los tres actos. A mí sí me pesa. De ese primer momento en donde estamos, en qué tiempo estamos, algo de alguna manera disparó el reloj de la película, o sea, empezó a pasar algo. Y luego viene un punto de giro, ¿cierto? Ya. Sí, todo yo eso. sé, mucho más formal, si quiere, ¿no? O sea, así aprendí, digamos, mucho más formal. Y entiendo las historias de esa manera, pero Laura no se escapa de eso, y eso es muy valioso, o sea, porque si tú lees los guiones de Laura, porque ella es la que los escribe, te das cuenta que hay una estructura, pero ella no está pensando en eso. Sí, o sea, consigue... Es involuntaria, es espontánea. Es espontánea, surge de la historia. Matar a Jesús es súper estructurada. Sí. O sea, Matar a Jesús es una película clásica. Y hay una cosa que para Alonso es muy importante, y es que, pues como en la vida, como que toda acción tiene una reacción. Y para Alonso eso sí es importante. Es como que si esto está pasando, esto tiene que golpear en otro lado y mueve la acción para otro lado. Ese es un principio fundamental. Para Alonso eso es importante, es muy importante para los personajes. Y cuando yo entendí que Matar a Jesús sí, porque te acordás que en un momento dijimos, ¿será que la desestructuramos? Eso no sirvió para nada. Y fue como, no, esta película es una película clásica, no peleemos con eso. Y está bien, pero mi estructura mental no es tan así. Entonces es más desordenada. Y entonces, claro, yo escribo y como que el guión me ayuda a ordenar lo que yo voy a desordenar después en el rodaje. Alonso, tú también estuviste en Que Viva la Música. Yo te hago una Si quiero. Ya cuando tú llegas, digamos, de ese papel de guionista y de escritor, allá cuando te enfrentas a la película, por ejemplo, ¿qué te pasó con la experiencia? ¿Cómo fue con Viva la Música? ¿Qué sobre...? Está preguntando sobre Que Viva la Música para que... Sí. Sí, claro. Carlos Moreno, sí, claro. Es que mira, un poco el proceso de esa película, yo llego allí un poco en paracaídas, y no es una excusa. O sea, yo siento que ahí hay digamos como que hay fallamos en ciertas cosas, y que lo que yo siento en general de esa película es que faltaron hervores, faltó trabajo, faltó reflexión, faltó
encontrar un tema claramente, faltó, como me decía Víctor en estos días, que la película está bien hecha, pero debió llamarse de otra manera, porque no recoge el espíritu de la obra, exactamente, ¿no? Y para eso requiere tiempo, requiere trabajo, y digamos, y claro, y es culpa mía porque yo me metí allí. Si uno se mete, es culpable, ¿cierto? Pero después, viéndolo con el tiempo, te das cuenta que si hubiera tenido más trabajo, si se hubiera reflexionado más, si hubiera hecho un trabajo mucho más profundo sobre buscándole el espíritu y quizá el tema, la cosa hubiera sido distinta, al menos desde la escritura, ¿no? Y digámoslo, ¿cuál es el diagnóstico pues, de ese fracaso? Digámoslo, ¿te gusta la novela? Es decir, es una novela literaria, una novela en donde la palabra y la poesía es el personaje de la novela, ¿cierto? A ver, muchos dicen que es un tipo de novela que es inadaptable o que no debe adaptarse, que no encuentran cómo adaptar eso, ¿no? Que es algo que debe quedarse, digamos, en la literatura, ¿no? Y en la referencia, digamos, literaria y ya. Yo siento que sí es una obra que permite, digamos, acercarse, adaptarla, trabajarla, digamos, pero con mucha más, de alguna manera, con mucho más rigor, con mucho más tiempo, por lo menos, para entrar en ella, para conocerla, ¿sí? Para profundizar, digamos, en lo que está planteado allí. Y creo que hasta allá no llegamos, digamos que nos quedamos como en una superficie y pues ese es un error, porque pues si te vas a meter con la obra de alguien, es un gran error no poder llegar al fondo, digamos, de esa misma obra y interpretarla y gozarla y de alguna manera cruzarla de alguna forma, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. A ver, yo... No la quitó. Yo escribí una primera versión, bueno, escribí varias versiones, pero la versión que ganó en producción en el Ministerio, en el FDC, la escribí yo. Para producción. Para producción. Ya va para producción. Nosotros ganamos producción. ¿Dirigida por quién? Por Santiago Posada. Santiago Posada es un director bogotano que estudió en Londres y la productora es de allá, y ellos le compraron pues los derechos a Tomás, González, sí. pero también entiendo, pues porque yo salí del proyecto, salí y me echaron, y han tenido, digamos, se han dilatado, digamos, los tiempos y se les han vencido varias veces y han tenido que pagar por poder seguir. Es una novela de Tomás González, la primera novela del hombre, y tal vez la mejor, pues, aunque yo creo que tiene novelas muy buenas, pero esa novela es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Pues recomiendo que la lean, de verdad que busquen la novela de Tomás González, Primero estaba el mar, y van a sentir también como un deseo de adaptarla, ¿no? Puedo, no sé, abusar de vos, aunque no sé si se ha leído la novela acá. ¿Por qué te gusta la novela? Y perdóname, ¿cómo la adaptaste? ¿Qué estrategia seguiste para adaptarla? Vale, yo lo primero que sentí cuando leí la novela es que cuando un personaje está roto y está dañado por dentro, toda expresión exterior, todo lo que haga va a estar viciado, ¿no? Y yo lo que sentía es que el personaje de Jota llegaba roto con la idea de recomponerse en un paraíso, ¿sí? Pero lo que él tenía por dentro empezó a destruir todo a su alrededor. Esa era la idea que yo tenía, digamos, como premisa de esa historia. Qué bien. O sea que vos siempre partís de una premisa, me parece súper interesante. Sí. En Perro come Perro, la premisa de... En la película con Laura es algo que a mí me parece claro, es lo que sucede cuando las instituciones
no funcionan. ¿Sí? O sea, si O sea, había que mostrar que las instituciones no funcionaban. Totalmente. Que ella tenía que correr el camino de tomar la justicia por su y mano. lo que dice Laura es cierto, o sea, uno aquí va a la fiscalía un día y ve eso y ve el trato que le dan a uno, y, ¿no? Y uno no vuelve por allá. Pero nosotros tenemos que lograr que el personaje lo intentara y tratara de hacer las cosas en ley, digamos, ¿no? Y que de alguna manera quedara muy claro que las instituciones realmente le habían fallado, y no solamente le habían fallado, sino que se habían vuelto en contra de ese personaje. Hablando de la novela de Tomás González, pues yo recuerdo que como todo el mundo ha querido hacerla, te lo digo, todos los directores colombianos han querido hacer esa novela, yo también. Y alguna vez estuve averiguando en el Golfo de Urabá y me encontré que una premisa como la tuya, una de las premisas, y es que la batalla, digámoslo, que se da entre los colonos, digámoslo, paisas, y el Golfo de Urabá, siempre los colonos pierden las batallas. El Golfo de Urabá siempre tiene unas tormentas, hermano, que vencen cualquier proyecto que se haga en ese golfo. Eso es lo que dice la gente allá. O sea que la novela hace parte de eso. De esa lucha que ha tenido la gente en el Golfo de Urabá por hacer fincas y hacer proyectos. Y, hermano, eso, el agua y el mar y el Golfo disuelven todo. Pero es un lugar muy hermoso, es el paraíso, sí. Es como fracasar en el paraíso, ¿no? O sea, realmente el personaje, para mí, el personaje más potente de la novela era la esposa, Elena. Y fue el personaje que, digamos, ¿Lo has leído? Hermano, si quieren leer algo bueno después de don García Márquez, es eso. Es maravillosa. Es maravillosa. Y el personaje de Elena tiene un elemento lo más interesante que no sé cómo lo resolviste vos o cómo lo... Y es que hay una noche, en la mitad de la novela hay una noche en donde ellos se emborrachan, la pareja pues de Jota y Elena, y no se acuerdan qué pasó. No se acuerdan qué pasó, sino por vieron que dispararon una escopeta que tenían, y vieron pero realmente no se sabe qué pasó esa noche pasó algo que de alguna manera los obliga a irse del lugar, ¿cierto? Pero es como un punto ciego que tiene la novela, de esos puntos ciegos en donde nadie sabe qué pasó. Ocurre en 1974, es que es un evento real. Es un evento de su hermano J que le ocurrió. Y no sé si, yo me imagino que tú te diste cuenta, pues, que la novela es la cara de una moneda, la primera. Hay otro anverso, que es la tercera novela de Tomás, que se llama Los Caballitos del Diablo. Ahí aparece el personaje y aparecen momentos de la primera novela, pero vistos por el hermano que está en Medellín, que fue el que le robó la plata de él. Él tenía una plata, cuando de un momento a otro el hermano lo llama y le dice, hermano, nos quebramos. Entonces el que quería sacar la finca por allá, ya no tiene cómo sacarla, se tiene que poner las pilas, pellizcarse, para tratar de que la finca sea rentable. Ya ahí empieza toda la desbarajuste del hombre. Pero está ese otro libro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pues es un ejercicio literario maravilloso, o sea, es que esta novela es tan potente y tiene tanta riqueza que hace como una especie de spin-off por algún lado, ¿no? ¿De qué? Como un spin-off de lo que llaman en las películas o en el cine, que es una derivación del relato, ¿no? Y es muy interesante porque es una mirada distinta, alterna, de ese drama que está ocurriendo allá. No sé, muchas gracias, hombre, Alonso, por darnos unos, de verdad que 3 o 4 ideas y clips que nos diste aquí, unas ideas súper interesantes, y también el hecho de que, no sé muy bien lo último que te pregunto, o sea, hay de alguna manera moralmente para enfrentar los relatos de violencia en Colombia, sabiendo que somos parte de esta sociedad, sí hay que tener una cierta moralidad, según eso. Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay tanto dolor, estamos atravesados también por tanto dolor, que a veces hay que tener como cierta mesura.
o sea, pienso yo, o sea, como cierta responsabilidad de alguna manera. Como escritor, pues como guionista. Como guionista, ¿no? Porque hay cosas que son realmente muy, muy fuertes y nosotros hemos sufrido mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, gracias.